Vamos con nuestra última entrevista y se refiere a algo que ocurrió este fin de semana. El sábado, pues se dio a conocer que el expresidente Luis Echeverría Álvarez murió en su casa en Cuernavaca a los 100 años de edad. Se fue este polémico expresidente de la República, señalado de criminal, señalado de ser un agente pagado inclusive con sueldo al servicio de la CIA, informante de la CIA, el expresidente Luis Echeverría, un represor nato, un personaje que, como comentaban una compañera en el chat interno, algunos de los chats que tenemos en la red de periodistas de a pie, bueno, Luis Echeverría es una muestra clarísima de que sí hay mal que dure 100 años, porque él murió poquito después de cumplir un siglo de edad. Lidiet Carrión y Alejandro Ruiz publicaron en pie de página una nota, una reflexión, una entrevista, varias entrevistas con personajes que fueron víctimas del periodo tan duro, tan oscuro que fue el gobierno de Luis Echeverría. La nota en pie de página de Lidiet Carrión y Alejandro Ruiz se titula "Debemos recuperar la historia de insurgencia que Echeverría se empeñó en borrar". Una mirada interesante que aportan en pie de página. Mi querida Lidiet, ¿cómo estás? Bienvenida a Momentum. ¿Qué tal? Hola, Beto, qué gusto saludarte. Gracias por la invitación. Pues sí, efectivamente nosotros nos enteramos el sábado cuando empezó a circular en redes sociales y decidimos hacer obviamente un pequeño, obviamente un perfil de lo que significó Echeverría para México, pues, ¿no? Las políticas que implementó, la represión que hizo, ¿no? Y decidimos también entrevistar a familiares de víctimas sobrevivientes de la Guerra Sucia, porque, bueno, Echeverría obviamente, bueno, está vinculado, se le atribuye responsabilidad a las masacres estudiantiles terribles del 68, del 71, pero también de la implementación de políticas de persecución de grupos disidentes desde cuestiones democráticas como fue iniciativas democráticas, perdón, como fue el 68, el 71, pero también de los grupos subversivos que en los años 60 y 70 empezaron a aparecer, o proyectos que buscaban un desarrollo alternativo, que buscaban una forma distinta de país o de sociedad, ¿no? Entonces entrevistamos, por ejemplo, a la hija de Lucio Cabañas, Micaela Cabañas. Ella, si bien su papá muere en el 76, si no me recuerdo, pues es producto de toda esta... De todas estas políticas que él implementó. También Alicia de los Ríos, hija de Alicia de los Ríos, también detenida desaparecida. Y entrevistamos también a Laura Castellanos, periodista y escritora, que publicó un libro muy importante llamado México Armado, que narra, que es uno de los primeros esfuerzos por documentar los testimonios de las personas sobrevivientes de la Guerra Sucia. Así como Adela Cedillo, historiadora, que también ha dedicado una parte importante de su investigación a la Guerra Sucia, y a Camilo Vicente Ovalle, historiador también especializado en esos periodos. Y bueno, pues este mosaico nos permitió darnos cuenta de todas estas emociones encontradas, ¿no? De repente, sin negar tal vez una alegría o descanso por la muerte de esta persona, pero también profunda impotencia y tristeza de toda la información que estos personajes al ir muriendo, bueno, por el paso del tiempo, no van a revelar, ¿no? Porque se han hecho esfuerzos desde los 2000, al menos desde lo oficial, desde el gobierno, por tratar de establecer una investigación, pero el último fue precisamente este año, es el de la Comisión de la Verdad, pero que nunca han sido completos, pues, entonces había esta impotencia también, ¿no? Decía Micaela Cabañas, bueno, pues él se va y ya no nos dijo muchas cosas que necesitamos saber, ¿no? Bueno.
Sí, aquí te escuchamos, Lidiet, sí. Ok, perfecto. Y bueno, también unas reflexiones desde la historia, ¿no? ¿Qué significó? Laura Castellanos decía una cosa muy interesante. Nosotros pensamos en la Guerra Sucia, pero la Guerra Sucia fue prácticamente la aplicación de la Guerra Fría en territorio mexicano. Y esta violencia con muchísimos niveles de impunidad ejercida desde el Estado a las poblaciones, pues también se replicó después en las dictaduras sudamericanas, ¿no? En fin, Adela Cedillo narra cómo, por ejemplo, toda esta complicidad que hay actualmente entre el crimen organizado y los grupos de las Fuerzas Armadas, el ejército, las policías, empieza a gestarse gracias a estas políticas que implementó Echeverría. Entonces, puso el dedo en el tema de la impunidad, ¿no? De que si realmente nos interesa cambiar la faz de México y que deje de ser un país de fosas, tenemos que abatir la impunidad, ¿no? Y finalmente, y es una reflexión con la que yo, digamos, me quedé mucho y que es la que más me gustaría resaltar. Camilo Vicente Ovalle narra, que dice que se quedó pensando como, ¿por qué hace unos meses se murió Rosario Ibarra, ¿no? De piedra, como esta mujer que de alguna manera, justo buscando a su hijo, víctima de estas políticas tan terribles de las que Echeverría es un representante, no tuvo tanto peso, tanto impacto en la opinión pública y en grupos que nos interesa, digamos, cambiar este país o mejorarlo de alguna manera. Y dice, o sea, nos pesa más la muerte bueno, pues sí, de este personaje, del opresor, del torturador, y no ponemos no conocemos la historia que este personaje quiso borrar. Dice, lo que necesitamos hacer también es recuperar las historias de todos estos proyectos, por ejemplo, de grupos que buscaron la democratización, de grupos de derechos humanos y también de grupos subversivos que buscaban otra forma de, digamos, de gobierno o de organización, porque Echeverría reprimió, mató, torturó, justo para cerrar, para apagar todas esas voces. Y necesitamos recuperar esas voces. Y creo que ahí, bueno, yo me quedo con eso porque pienso que sí, que necesitamos plantearnos otras alternativas de país, de organización, necesitamos rescatar las historias que se empeñaron tanto en borrar. Coincidían varios de los historiadores en esto, no está en el imaginario social más amplio, ¿no? La importancia, ni la historia de la guerra sucia, por ejemplo, las personas que fueron reprimidas, digo, en ciertos lugares, no, en ciertos lugares sí se les reconoce como personajes históricos de mucha importancia, pero en un sentido amplio no se ve su importancia y quedaron en la historia como alborotadores, como tipos a los que sí había que cazar, ¿no? Entonces necesitamos trabajar en esa parte, en la parte de la memoria y la verdad también de los proyectos y de lo que buscaban estas personas. Y pues eso, Alberto, ¿cómo ves? No, muy interesante, muy buen trabajo, muy bien escrito, muy bien documentado y con reflexiones que me parecen pertinentes, porque sí, hay que recordar que y no es momento, por supuesto que no, de hacer a un lado lo que ocurrió con las víctimas de la represión brutal que hubo, no solamente contra estudiantes, sino contra quienes decidieron, ante la falta de alternativas, así lo pensaron, elegir la vía de la guerrilla, la lucha armada, campesinos, trabajadores, bueno, hasta los jóvenes, digamos, los aficionados a la música. Echeverría prohibió el rock. Así es. O sea, sí, así es. Desde los más radicales hasta personas o grupos o colectivos que buscaban cambios pequeños, pues, de avance, de una reflexión, de una vida distinta a lo que dictaban desde arriba, ¿no? Y es que es importante justo lo que tú mencionas, mi querida Lidiet. Sí, hay que recordar que hay un represor que murió impune, que el castigo que merece tendrá que ser en el infierno si es que lo reciben, y que ahí pues queda una herida y una falla enorme del sistema de justicia mexicano y del Estado mexicano en sí. Sí,
pero también es importante recordar a Echeverría como el ejemplo clarísimo y extremo de una sociedad que ya no queremos ser, de una sociedad que justificó inclusive que se cometieran estos excesos y los aplaudió y los los mantuvo como la forma de ser, la forma como tenía que vivirse el país. López Portillo, que fue el sucesor de Echeverría, pues también aplicó este modelo. No se habló mucho porque no fue tan excesivo, con toda proporción guardada, como con Echeverría, pero nos Así es. habla de un México que existió, Lidiet. Así es, Beto. De hecho, bueno, uno de los historiadores platica que, digo, lo puso como dato al margen. Él dijo, bueno, Echeverría sí es responsable de la terrible represión que ocurrió en Guerrero. A Guerrero lo destruyeron, el estado de Guerrero. Ese es directo responsable de Echeverría. Pero las guerrillas urbanas, esas fueron apestadas por López Portillo, dice. Las peores atrocidades se cometieron en el sexenio de López Portillo, y a López Portillo lo recordamos por haber dicho que defendería el peso como un perro. Entonces sí, tenemos que reconstruir esta historia de represión, pero también reconstruir esta historia de proyectos que aplastaron y en dónde están, dónde se encuentran esos proyectos en la actualidad. Si siguen de alguna manera vigentes todavía, ¿no? Sí, claro, y además las contradicciones que marcaron de nuevo a esa clase política que representaba al Estado mexicano. López Portillo efectivamente fue el que más reprimió a las guerrillas urbanas. En su momento fue también oscurísimo el gobierno que encabezó, y López Portillo fue también, paradójicamente, y es una muestra de ese país del que fuimos y que algunos, pues muy miopes, insisten en quererlo ver como el que ahora existe. López Portillo fue el que impulsó legalmente la apertura para que en el Congreso de la Unión hubiera espacios para los representantes del comunismo, del Partido Comunista. Él publicó la famosa Ley de Organismos y Procedimientos Políticos Electorales que creó los diputados plurinominales. Y ahí entraron ya los primeros diputados que venían del que estuvo proscrito durante décadas, Partido Comunista, por ejemplo. Esta contradicción justo que hay que con Echeverría, pues se hace más evidente, mi querida Lidiet. Te No, quiero pedir Sí, claro, dime. no, que Echeverría también, digo, eso no está en el trabajo, pero él, por un lado, tuvo políticas muy interesantes, ¿no? De apertura y de solidaridad en otros, en fin, sí, como tú dices, de repente parece esquizofrénico, pero que no lo es tanto en ocasiones, ¿no? Pero sí, de acuerdo, Beto. Claro, sí, esa famosa política del candil de la calle, oscuridad en casa. Ay, Echeverría, él quería unir al tercer mundo, quería ser premio Nobel de la Paz. De ese tamaño tenemos. Te quiero pedir una reflexión personal como periodista, como también como por tu historia personal, pues como activista estudiantil, muy cercana en tus trabajos a esta parte de reflexión de la insurgencia en nuestro país. Una reflexión personal sobre la muerte de Echeverría. ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas? Híjole, no, es que, pues no sé, para mí fue como, creo que comparto un poco esta sensación de que necesitamos apurarnos a reconstruir la historia reciente de México, con todas estas aristas, de manera muy crítica, pero también de manera muy compasiva, porque sí, conforme más pasa el tiempo va a ser más difícil todavía, ¿no? Digo, yo creo que hay historiadores y periodistas y personas, activistas, sobrevivientes que han hecho una labor incansable, pero necesitamos más, porque sí, necesitamos incorporarlo también a la memoria, a una memoria colectiva más amplia, ¿no? Que no solo se quede en algunos sectores. Creo que con eso me quedo. Igual esta sensación como de shock, ¿no? Parece tan lejos, tan lejano y al mismo tiempo sigue tan vigente y seguimos padeciendo de alguna manera las consecuencias de esas políticas y de esos proyectos represores que impulsaron, ¿no? Creo que eso sería. Pues muy bien, Lidiet Carrión, periodista, editora en Pie de Página. Te agradezco que nos hayas compartido esta historia que publicas con Alejandro Ruiz en Pie de Página justamente y tus reflexiones personales sobre este tema que va a dar mucho de qué hablar. Yo creo que hay mucha tela de donde cortar por ahí.
Edith Carrión, gracias. No, gracias a ti, Alberto. Un abrazote. Abrazote igual, cuídate.